el Padre para volver a creer. Antes de hablarles del tema, voy a hacerles una pequeña introducción. Comenzamos un mes que a mí me fascina mucho y es el mes ¿de qué? De agosto. Y hay varias razones por las cuales me gusta el mes de agosto y lo conocemos como el mes de los vientos o el mes ¿de qué? De las cometas, ¿cierto? Y le voy a contar algo acerca del viento, le voy a contar dos historias. El viento me fascina, ¿no? Y usted ha visto las películas cuando el tipo ve venir a la mujer de su vida, ella se baja de un vehículo y de pronto llega un viento y la acaricia el cabello. ¿Usted ha visto las películas eso o no? Y se mueve, ondula con el viento y ella se mueve y el viento es favorable. Pero hay momentos donde el viento no ha sido favorable y le voy a contar dos experiencias que me ocurrieron en agosto y que yo allá aprendí la lección. La primera les conté que hace como unos 4 años, para agosto, estábamos en el lago Calima y entonces eran como las 5 de la tarde y mi hijo vio las lanchas y me dijo, ay papá, yo quiero un paseo en lancha. Y yo le dije, claro, montémonos, yo soy sin miedo, montémonos. Pero no calculé que había mucho viento y estábamos en el lago Calima. Entonces nos subimos, mi esposa, mi suegra, mi hijo y yo en una lancha con otras personas. Nos colocaron el respectivo chaleco salvavidas y arrancó la lancha. Iba manejada por un muchachito y usted sabe que uno de muchacho, uno es impetuoso y irresponsable. Ese muchacho iba, yo no sé si iba cogido del tiempo que pasaba, pero literalmente, y no les traje el video para mostrárselo, pero literalmente la lancha saltaba, ¿no? De ola en ola, de ola en ola. Y hubo un momento donde yo ya entré como en conciencia, volví en sí, y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y volteé a mirar y lo peor es que estaba exponiendo a toda mi familia. Y luego comenzó mi mente, que a veces es muy rápida para cosas, comencé a pensar, y yo ya había leído previamente, hace mucho tiempo, que en el lago Calima, ¿usted sabe que se ahoga gente? ¿Se ahoga? ¿Sabía o no? ¿Y sabe la razón? Claro, el lago es artificial y debajo del lago hubo una inundación sobre montañas, sobre bosques y sobre pueblo, sobre el antiguo Darién. Entonces, resulta que todo lo que hay abajo hace que tenga ciertas corrientes, ciertos fenómenos que a veces arrastran a la gente al fondo, la gente se enreda con ramas y con cosas, y hasta buzos experimentados se han ahogado en el lago Calima. Entonces comencé yo a mirar la hora, 5:30, íbamos a toda velocidad, dije, si hay un volcamiento de esta lancha, ya va a oscurecer, peor un rescate, mi hijo, y comencé a pedirle a Dios y le dije al Señor, nunca más. ¿Qué producía las olas? El viento. Y obviamente era el mes donde más hace viento. ¿Cuál es el mes donde más hace viento? Agosto. Ok, primera experiencia. La sacamos barata. Ese muchacho, el tour, fue como 45 minutos que se me hizo eterno. Entonces, que venga, los llevo allá y hágale en esa lancha. Y yo, Dios mío, yo no quiero más. Yo no quiero que conoce la casa de los mafiosos allá. Yo no quiero eso. ¿Qué experiencia? Yo nunca más me vuelvo a subir en una lancha bajo esas condiciones. La segunda experiencia también involucra a mi hijo, también estaba mi esposa y una niña que se llama Sarita, que viene aquí a la iglesia, que es prima de Gianmarco. Los iba yo a llevar al circo ahí en Cosmocentro, estaba el circo de los hermanos Gasca ahí, y entonces llegamos temprano y entonces vi los cositos esos que suben para Siloé, ¿no? El Metrocable. Y yo nunca me había subido a una cabinita de esa, entonces le dije, pues mientras llega el tiempo de entrar al circo, ya había comprado las entradas, pues subámonos en una cabinita de esas y tengamos la experiencia. ¿Y era en el mes de qué? Nunca, bueno, a Nilvia que vive por allá sí le toca. Hermano, me subí en esa cabinita y literalmente el viento la va moviendo. Sí. Entonces yo no, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Se fue la energía, ¡pan! Todo estaba bien hasta que se fue, ¿qué? Claro, íbamos nosotros más una señora, y la señora relajada porque ella todos los días tiene que usar eso en tormentas, en todo momento. Entonces yo la miro así como con cara de preocupado. Es como cuando uno va en un avión y hay turbulencia, mire la azafata, ¿no? Si la azafata tiene cara de pánico, las cosas están mal.
Ellas saben, ellas saben. Y entonces yo miro a la señora y la señora está tranquila y me dice, eso es normal, que se vaya la energía. Y yo le digo, sí, ¿y cuánto tiempo sembra? No, a veces unos minutos, pero yo he estado hasta 1 hora acá suspendida. Entonces yo no solo tenía miedo de la altura, claro, la mente te dice, es como, ¿usted sabe por qué se abrocha uno un cinturón en un avión si un avión se termina cayendo? Eso no te va a salvar. Sino cuando los aviones tienen esa subida, la gente se puede ir contra el techo y golpearse, ¿no? Entonces yo estaba calculando, estamos a tantos metros de altura, si esto se cae. La señora me dijo unos minutos, como a los 10 minutos, arranca de nuevo esa vaina y otra vez hay un corte de energía. Claro, era agosto, entonces nosotros estábamos así. El viento tenía la capacidad de mover esas cabinas, ¿no? Y yo le dije al Señor, nunca más, en agosto, a menos que sea pues por una cosa urgente, me vuelvo a subir. Esa vaina subió y luego la bajada, yo, Señor, que no se apague, que no se apague, que no apague. Y fueron 2 experiencias que involucraron, ¿qué cosa? Viento. Y yo hoy le voy a hablar del viento. Y la enseñanza de hoy se llama Lo invisible mueve lo visible. Ahí está. ¿Lo invisible mueve qué? Vamos a leer bastantes versículos y ojalá usted haya traído su Biblia, porque si Dios me lo permite, al final usted se va a dar cuenta de una fuerza tan poderosa que te va a empujar a ti hacia tu milagro o hacia lo que tú esperas que no ha ocurrido en tu vida. Es una fuerza poderosa. Hebreos capítulo 11, versículo 27 es el texto donde quiero comenzar. Hebreos 11, versículo 27. Hebreos 11 habla de la fe, ¿no? Y entonces este versículo lo leímos la semana pasada. Dice, por la fe dejó Egipto. Estábamos hablando de Moisés, ¿se acuerdan? Moisés hizo todo, ¿por qué? Porque tenía, ¿qué cosa? Fe. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Y lo que sigue es poderoso, porque se sostuvo como viendo al invisible. Le hago esta pregunta, ¿Moisés hasta este momento había visto a Dios? No. Moisés tenía una cosa que se llama fe. Fe es creer sin ver. Que más adelante en la vida de Moisés sí logró ver a Dios, sí. Dice la Biblia que Moisés tenía cansado de Dios, déjame verte. Y Dios le dijo, no, es que si tú me ves te vas a morir. Bueno, por lo menos pasa y déjame ver tus espaldas, tus faldas. Entonces la Biblia dice que Dios lo escondió en una peña, lo tapó y Dios pasó y le mostró de lejos su gloria. O sea, Moisés sí llegó a ver a Dios, ¿correcto? Pero en este momento, cuando él sale, él no ha visto a Dios. Pero ¿qué sostuvo a Dios? Dice la fe. Y la fe es caminar aunque las cosas parezcan, ¿qué? Contrarias. Entonces, esto es como automático. Uno le dice a Dios, Señor, prospérame, y es como si le dijera uno a Dios, Señor, quítame todo. Y entonces donde uno tiene que comenzar a caminar, la Biblia dice que usted no camina por vista, sino que usted camina ¿por qué? Por fe. Si usted está viniendo hoy aquí, es porque tiene fe. Entonces hay algo muy poderoso, en la versión NT dice, siguió firme. ¿Cómo se mantiene uno firme? En su camino, porque tenía puestos los ojos, ¿en dónde? En el invisible. Yo les decía hace 8 días, ¿cómo vemos algo invisible? Por fe. Por fe. Entonces se mantuvo firme. ¿Cómo te mantienes firme en los caminos del Señor? Por algo que se llama, ¿qué cosa? La fe. Y yo le ruego a Dios que ninguno de nosotros pierda, ¿qué cosa? La fe. Ahora, yo le decía a alguien esto, tu fe tiene que estar puesta en Dios, no en las circunstancias. Tu fe tiene que estar puesta ¿en quién? En Dios, no en las circunstancias. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes una casa, la casa no está terminada, le faltan puertas, le faltan ventanas, tiene problemas de energía, tiene problemas de agua. Ok, tienes una casa ya. Entonces tú dices, voy a ver mi casa terminada. Este año, antes de que se acabe este año, va a tener puertas, va a tener ventanas, va a estar organizada, va a tener agua, no va a haber fallos de energía. Ok, pones tu fe en lo que va a terminar el año, pero mientras eso ocurre, ¿vas a tener problemas? Sí. Entonces, si tú pones tu mirada en las situaciones que va a ocurrir, te vas a desanimar. Coloca tu mirada en la casa como terminada. Si tú pones tu mirada en la vida tuya terminada, las cosas van a salir bien.
¿Vas a tener problemas? Sí. ¿Vas a tener obstáculos? Sí. ¿Van a haber dificultades? Sí. Pero tu mirada está puesta ¿en qué? En la meta. ¿Eso cómo se llama? Fe. Hebreos 11:3, en la parte B, en la parte al final. Hebreos 11:3 dice, después de la coma dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. Présteme mucha atención con esto. Lo que vemos fue hecho de lo que no veíamos. Lo que es físico fue hecho de lo invisible. Lo material primero fue algo que no se podía ver. ¿Qué logra que algo que es invisible se convierta en visible? La fe. ¿Sí vamos bien o no? Ok. Voy a ponerles ejemplos. Profeta Ezequiel, uno de mis mejores profetas. Me gusta mucho Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 en adelante. Este es un profeta que conoció la gloria del Señor. Vamos a darle lectura y ojalá usted me acompañara allí leyendo para que esté concentrado en la historia. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que es exactitud la Biblia, ¿no? Mas estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos ¿qué? Se abrieron y vi visiones de Dios. Ok, ¿era de noche? No. No tuvo un sueño, tuvo ¿qué? Una visión. Versículo 2. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Versículo 4. Ok, aquí vamos a hablar de viento. La visión, ¿qué vio Ezequiel? Y miré, y aquí venía del norte ¿un qué? Un viento tempestuoso. En la Biblia para hablar de Espíritu Santo hay varios simbolismos. Espíritu Santo, fuego. ¿Sí? Espíritu Santo descendió como paloma, pero no es paloma. Como fuego sobre los apóstoles, pero no es fuego. Pero en la Biblia varias veces usted va a encontrar una mención del Espíritu Santo como un ¿qué? Como un viento. Entonces viene un viento tempestuoso. Imagínense esos vientos huracanados. Para mí el momento previo a la lluvia me gusta. Cuando está todo gris, cuando se caen las hojas de los árboles, cuando el viento sopla, me gusta. Y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Escúcheme, en el trono de Dios hay una cantidad de querubines y serafines adorando constantemente a Dios, pero en la Biblia habla de unos seres que se llaman seres vivientes. El número 4 usted lo va a encontrar muchas veces como un número importante en la Biblia. ¿Cuántos evangelios hay? 4. ¿Cuántos puntos cardinales hay? 4. ¿Cuántos seres vivientes él va a ver? 4. Y dice, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. O sea, podemos morfológicamente analizar y pensar y decir, parece un ser humano, pero no es. Cada uno tenía ¿cuántas caras? O sea, ¿cuántos seres vivientes eran? 4. ¿Cuántas caras tenía cada ser viviente? 4. ¿Y cuántas alas? Versículo 7. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. O sea, el bronce pulido. Muy bien, sigamos, 7, 8. Debajo de sus alas y a los 4 lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. 4, 4, 4, 4. Versículo 9. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Versículo 10. Y su aspecto de sus caras era, enumera cómo eran las caras. 1, ¿cara de qué? Hombre. 2, ¿cara de qué? León. ¿Al lado qué? Ok, míreme a mí. Cara de hombre. ¿Al lado derecho qué cara? León. ¿Al lado izquierdo? Buey.
¿Atrás? ¿Cara de qué? Ok, paremos un segundo. ¿Qué simboliza el león en la Biblia? León es el animal más ¿qué? Más fuerte. ¿Usted sabía que el único animal que no retrocede ante el peligro y ante una pelea es el león? Vas para adelante. El animal más glorioso del cielo es el águila. Y el buey es uno de los animales que representan en la Biblia la fuerza. 3 caras de animales y una de hombre. Y luego dice, asimismo habían ellos en los 4 cara de águila. Ok, sigamos. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. O sea, con 2 vuelan, con 2 cubren su cuerpo. Entonces, ok, ¿ya se lo imaginó usted? ¿Se lo imaginó? ¿Cuántos rostros? 4. Ok, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué fue primero? ¿El ser viviente o el león? Piensa antes de responder. ¿Qué fue primero? ¿El ser viviente o el león? Levante la mano los que dicen el ser viviente. Levante la mano los que dicen el león. Primero fue todo lo de la eternidad y luego fue hecho la tierra y el universo. Primero fue la eternidad. Cuando Dios expulsa a Satanás del cielo, Satanás ya llevaba tiempo en el cielo, ¿lo expulsa a dónde? A la tierra, ¿correcto? El conflicto del cielo se traslada a la tierra, pero ya existía primero ¿qué? El cielo. Primero fue lo eterno. Primero fue lo invisible y luego fue ¿qué cosa? Lo visible. Primero fue lo eterno y ahora es lo material lo segundo. Los seres vivientes fueron creados donde los tiempos no eran medidos en la eternidad. Allá fueron creados todos los ángeles, todos los querubines, allá fue creado Luzbel, todos ellos allá. Luego fue creada la tierra y todo lo demás. Escúcheme. Usted sabe que en el 4.º día de la creación, en el 4.º, fue que Dios hizo las estrellas, el sol y la luna. ¿En qué día Dios hizo las cosas? El sol, las estrellas y la luna. En el 4.º día. Ok. Entonces, cuando Ezequiel ve este ser viviente que tiene cara de león, cara de buey, cara de águila, él reconoce eso. ¿Por qué? Porque Ezequiel los ha visto en la tierra. Entonces le voy a contar una cosa. En el cielo usted va a descubrir cosas que ya ha visto ¿en dónde? En la tierra. Porque fueron primeros hechas ¿en dónde? En la eternidad. Lo eterno fue primero. Le voy a poner un ejemplo. Génesis capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo se llamaba el jardín donde fue plantado el hombre? ¿El jardín de qué? Del Edén. Muy bien. El jardín del Edén era una cosa preciosa. A los que nos gusta el verde, nos gustan los árboles, nos gustan los ríos. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de otros países que cuidan las aguas como Costa Rica, y es que normalmente la desembocadura de un río en el mar es sucia. Allá yo he visto desembocaduras de un río en el mar limpia. Y dice que en el huerto había un río para regar el huerto. ¿Y salía de dónde? ¿Salía de dónde? De Edén, un río para regar ¿qué cosa? El huerto. ¿Y luego qué dice? Y de allí se repartía en 4 brazos. ¿Qué había en el huerto? ¿Un qué? Un río. Salida de Edén. ¿Qué había en el huerto? Un río. ¿Qué más había en el huerto? Árboles. Mire qué interesante esto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Sigamos. 17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Devuelve hacia el 9, por favor. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También subraya este árbol. ¿El árbol de qué? De la vida. ¿Dónde estaba el árbol? En el huerto. En medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok. Vaya del primer libro, vaya al último libro, Apocalipsis 22. Trasladémonos, recorramos miles de años de escritura y lleguemos al final. ¿Qué había en el huerto? Un río. ¿Qué hay en el cielo? Un río. En el paraíso.
En la tierra había un paraíso llamado Edén. Usted va a ir a un paraíso que va a ser su paraíso eterno o su morada celestial. Y mire lo que dice la palabra. Juan está diciendo, después me mostró ¿qué cosa? Un río. ¿Encuentra la similitud o no? Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía ¿de dónde? Del trono. El otro salía del huerto. Del trono de Dios y del Cordero. Ok. Mire lo que dice Apocalipsis 21:21. En el huerto del Edén también había oro. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, resplandeciente como el vidrio. Volvamos al 22:2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, ¿qué más había aquí? Estaba el árbol ¿de qué? ¿Dónde lo leyó ahorita? ¿En Génesis qué? 2. ¿Que produce cuántos frutos? 12, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad ¿de qué? Le voy a contar yo qué pienso del árbol de la vida, según este pasaje. Es mi hipótesis, mi especulación, no es bíblico. En el huerto había el árbol de la vida y aquí al final dice que era para sanidad. Yo pienso, Adán no enfermaba porque no pecaba, no había nada malo. Pero yo pienso que Adán consumía de este árbol de la vida. Cuando Dios los saca, los expulsa, les cierra la entrada y Dios dice, no sea que se regresen y coman ¿de qué? ¿Del árbol de qué? De la vida y vivan. ¿Usted qué va a ver en el cielo? Un río. ¿Cómo es el río? Transparente, cristalino. ¿Y qué más vas a ver? Árboles. ¿Cómo se llaman estos árboles? ¿Árboles de qué? De la vida. Entonces lo invisible fue primero, porque el cielo fue primero, y luego se hizo ¿qué cosa? Lo visible. Es como una maqueta. Usted se para en un terreno y a usted le muestran aquí una maqueta y dice, mire, allá queda una torre, allá quedan los parqueaderos, allá queda la piscina, su apartamento va a quedar, usted no está viendo nada, pero en la maqueta ya está. O sea que lo invisible tiene poder ¿sobre qué? Sobre lo visible. Lo intangible tiene poder sobre lo que usted puede tocar, palpar o ver. Primera de Tesalonicenses 5:23 me habla de algo muy interesante. Dice la palabra del Señor, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, usted tiene 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántas partes tiene usted? 3. Dividamos estas 3 partes en su ser. Usted es 33.33% espíritu, usted es 33.33% alma y 33.33 cuerpo. ¿Usted me ve mi espíritu? ¿Usted me ve mi alma? Y si yo voy a una suma matemática aquí, yo soy más un ser espiritual que un ser físico. Pastor nos está enseñando metafísica. No. ¿Cuánto usted es un ser invisible? 66.66%. Pero ¿en qué nos basamos nosotros? En este 33. ¿A qué le dedicamos más tiempo? A este 33. ¿En qué invertimos más? En este 33. ¿Qué nos aflige más o nos pone contentos? El 33, que al final polvo somos y al polvo ¿qué? Volveremos. El resto de tu parte invisible, que es tan real como lo que estás viendo, el resto va a seguir. O sea que lo invisible empuja lo visible. Así se llama la enseñanza. O mueve lo invisible. Te voy a decir algo más. La palabra para espíritu que tú tienes dentro es neuma. ¿Cuál es la palabra para espíritu? Neuma. Y la palabra neuma significa aire o viento o aliento o hálito. La palabra para alma es psique, de ahí viene la palabra psicología, psiquiatra, psicosis, y la palabra para cuerpo es soma. Por eso hay enfermedades psicosomáticas de la mente que pasan al cuerpo. Ahora escúcheme esto. Génesis capítulo 2, versículo 7. Le dije que hoy íbamos a leer harta Biblia.
Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? ¿Qué le formó Dios al hombre? El soma, el cuerpo. ¿De dónde? Del polvo. Hizo un 33.33%, el cuerpo. ¿Pero qué le faltaba? Lo invisible. ¿Qué es más importante? ¿Lo visible o lo invisible? Y mire lo que dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuál es la última cosa que hace una persona antes de morir? Exhalar. Su último aliento. Alguien este año estaba en una habitación con un familiar que iba a partir con el Señor y me contaba eso, me decía, yo estaba orando por esa persona, estuvimos orando, se puso a cuentas con Dios, se puso en paz y literalmente cuando partió yo sentí un viento. Cuando usted y yo muramos, nuestra parte invisible va a seguir. ¿Qué sopló Dios? Aliento, hálito. Por eso una palabra que se llama ruah. La palabra ruah significa aliento o hálito ¿de qué? De vida, viento de vida. Ahora le voy a contar algo acerca de los vientos. Hablemos un poco. Ese es el soplo de Dios, el ruah de Dios, así se llama. El ruah. ¿Qué hizo Dios? Sopló. Eso hizo Dios. Cuando sopló, ¿qué ocurrió? Vivió. Ahora le voy a contar algo acerca de los vientos. Pasemos a hablar de los vientos. ¿Usted sabía que hay varios tipos de vientos? ¿Usted ha escuchado de los vientos alisios alguna vez? ¿Usted sabía que en nuestro planeta hay varias corrientes de viento? ¿Y usted sabía que los alisios son unos que se mueven por la región del Ecuador tropical? Y esto es una cosa tan loca del planeta. ¿Usted sabía que para esta época a nosotros nos comienza a llegar arena del desierto del Sahara? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Ha escuchado o no? Partículas microscópicas el viento trae desde el otro continente por toda la línea ecuatorial hasta Colombia, imagínense. El poder del viento. Hay vientos del oeste, hay vientos del norte, del sur, hay vientos polares. Lo que produce los huracanes en Estados Unidos son vientos que vienen del polo y se encuentran con vientos del trópico y forman todas estas situaciones climáticas. Pero también quiero contarle que hay vientos planetarios. ¿Usted sabía que hay vientos planetarios? ¿Usted sabe qué produce el viento en la Tierra? El movimiento de la Tierra. Cuando la Tierra se mueve, ella está generando ¿qué cosa? Vientos. Y hay vientos planetarios. Y hay una cosa que a mí me parece fantástica que se llama las auroras boreales. ¿Las ha visto? Eso es un sueño para mí. Eso es un sueño para mí. Eso se pintan de fucsia, de colores, de violetas, de naranjas, los cielos. ¿Sabe por qué ocurre eso? Le voy a contar por qué. Porque el sol también produce un viento solar. El sol va haciendo unas explosiones en sí mismo y va arrojando un viento solar. Y cuando ese viento llega a la atmósfera, se encuentra con la capa que protege la atmósfera y ocurren dos tipos de auroras. Una, las boreales, y las otras se llaman australes. Unas quedan en el norte y las otras en el sur. Ahora, yo le dije que en el paseo, ¿qué empujaba las olas? El viento. Lo invisible tiene la capacidad de empujar ¿qué cosa? Lo visible. Escúcheme. Voy a decirle algo sobre los vientos muy interesante. Los pájaros, las aves, sobre todo las aves que migran, los patos, por ejemplo, vuelan en forma de V, así. Entonces, y esto es como los ciclistas, ¿no? Yo que me veo cosas de ciclismo, el que va adelante va rompiendo la resistencia del aire. Entonces, el pato líder va adelante en la punta y luego viene otro pato y lo releva y él se va haciendo atrás. Esos son los ciclistas. Los que van adelante son los que más carga tienen. Los que van atrás tienen menos resistencia. Y entonces los animalitos saben esto, pero hay algo fantástico de los animales, es que en el aire que nosotros observamos hay corrientes, hay autopistas. Entonces llegan a un momento donde ellos se encuentran en una corriente de aire y ¿sabe qué hacen? No tienen que aletear. Solo la corriente ¿qué? ¿Los va qué?
los va llevando y van planeando. Los que practican el parapente saben esto. Y yo he utilizado este ejemplo porque el ejemplo más cercano. Marcela tiene un tío, ya cerca de los 65 años, él practica buceo por allá en Gorgona y se sube en parapentes y es súper chévere el man, súper cool. Y el tipo una vez se tiró por allá en Rodanillo donde practican parapente y entonces hay dos corrientes de aire, la fría y la caliente. ¿Cuál es la que hace subir? La caliente. Por eso un globo cuando se infla con aire ¿qué? Caliente. ¿Y cuál es la que hace descender? La fría. Entonces el tipo dijo, viene en un parapente y dice, tengo que coger la fría para descender, tengo que coger la fría. Eso lo fue llevando lejos en el valle, lejos. No podía bajar. Porque en el aire hay ¿qué? Corrientes. En los océanos hay corrientes y esto se reveló en la película de Nemo, ¿no? Liberan a Nemo, ¿era que se llamaba? Los peces, hay corrientes submarinas y los peces cogen una corriente y ¡fu! Se trasladan. Porque la corriente ¿qué hace? Los lleva, los empuja. Marcos capítulo 4, versículo 37 al 39. El Señor Jesús va en una barca. Vamos a aprender cosas del mar. A ustedes que les gustan los deportes distintos, que les gustan los deportes náuticos. ¿Ustedes sabían que en el Coliseo romano habían batallas que se llamaban náuticas? Inundaban el Coliseo y metían barcos, esa gente era re brava. Bueno, es otro tema. Entonces, ellos van y el Señor va con ellos y se levanta, ¿qué cosa? Una gran tempestad. Usted, por favor, si tiene su Biblia allí, usted subraya la palabra viento que va a aparecer 3 veces aquí. ¿Cuántas veces? 3. ¿Lo invisible tiene poder o no? Sí. Pero se levantó una gran tempestad ¿de qué? ¿Una gran tempestad de qué? De viento, algo que no vemos, pero que es poderoso. Y echaba las olas en la barca, porque ¿qué produce las olas? Pues el viento toca el agua y la energía del viento se traslada sobre el agua y produce ¿qué cosa? Las olas. Por eso los surfistas buscan lugares donde hay mucho viento, porque entre más viento, más olas hay. Y entonces el viento que estaba haciendo, empujando las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaban, ya se hundían. Entonces ellos estaban sacando agua, saca agua, saca agua, saca agua, saca agua. Nos estamos hundiendo. Sigamos. Y él estaba en la popa. El barco tiene 2 partes, la proa y la popa. Cuando nosotros decimos todo va viento en popa, ¿es qué? Todo va bien. Porque la popa es la parte ¿qué? Trasera del barco. Y yo necesito que el viento esté atrás para que me empuje. Y estaba durmiendo sobre un cabezal. La almohada bíblica. Tenía una almohadita el Señor. Él puso su almohadita ahí y tal. Y se agarró de su almohada y foqueado. Está dormido. Había una tempestad, caía agua. Yo no me imagino. Él estaba en su sueñito ahí. Tal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Señor, nos estamos muriendo. Nos estamos ahogando. Ok, él deja la almohadita. Se levanta y a continuación hace lo siguiente, versículo 39. Y levantándose, reprendió ¿qué cosa? Al viento primero, porque el viento invisible mueve las olas ¿qué? Visibles. Y reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y por tercera vez dice, y cesó, ¿qué cosa? El viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué empuja lo visible? Lo invisible. ¿Qué empuja tu vida? Lo invisible. Hay algo que empuja tu vida y es un mundo espiritual, escúchame, que no podemos ver. Le voy a decir algo más acerca de esto. En Job capítulo 1 versículo 19 vemos otra vez más algo invisible provocando un desastre. A Job le comienzan a pasar todas las malas y aquí una vez más está involucrado algo invisible, el viento. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4, una vez más el número 4, esquinas de la casa. Significa que
¿Es normal que el viento venga de todas las partes? No. Normalmente el viento tiene una sola ¿qué? Dirección. Y vino un viento tan tenaz que hizo que la casa cayera, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, el viento invisible empujó una casa material tangible. Ok, si hasta aquí usted ha aguantado, aguánteme esto. Resulta y pasa que el viento, el aire, puede ser un simbolismo del Espíritu Santo. Y resulta y pasa que lo invisible empuja mi vida visible. Y entonces con el pasar del tiempo y los años ya de experiencia en esto, yo he aprendido humildemente a dejar que el viento de Dios me empuje. Escúcheme. Hay un viento, hay una corriente que te va a empujar a ti hacia un lugar. Los barcos de antes no tenían motores como los de hoy, motores fuera de borda. No tenían motores, hélices, no tenían nada. ¿Cómo se movía un barco en la antigüedad? De dos maneras. A través de algo que se llamaban las velas, se izaban las velas, que eran telas, y se aprovechaba, ¿qué cosa? El viento. Y en los peores casos, los barcos tenían unos esclavos que estaban todo el tiempo en los galeones abajo y se les llamaba doulos. El esclavo más bajo se llamaba doulos. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, era un doulos, lo más bajo que podía hacer. Estos esclavos tenían una vida miserable como todos los esclavos, pero estos esclavos estaban encadenados a remos. ¿Encadenados a qué? A remos. Y estos esclavos movían estos barcos, pero había una situación muy interesante. Cuando el viento era contrario, no los podía mover. Cuando el viento se opone, no podías mover un barco de estos, no había forma. Y escúchame esto, como a ti te gustan los deportes náuticos, hay dos conceptos, uno se llama barlovento y otro se llama sotavento. Barlovento es cuando el viento golpea por un lado del barco y cuando no hay viento al otro lado se llama sotavento. Para cuando usted tenga su yate y usted vaya y hice la vela en su yate y quiera irse en un viaje, entonces usted vaya aprendiendo sotavento y barlovento. Entonces, si el viento era favorable, tú ibas a llegar a puerto. Si el viento era contrario, olvídate de eso. Ahora le voy a contar algo acerca de esto. Cuando el Espíritu Santo guía a una persona, hay cosas que el Espíritu Santo no va a permitir, aunque nosotros lo intentemos con toda nuestra fuerza. No lo va a permitir. Entonces uno se siente a veces como remando y remando y remando y empujando y hágale y hágale y hágale. Cuando yo estoy guiado por el viento invisible del Señor, el Señor también puede ponerse en contra y no dejarme avanzar. Escúcheme. Juan capítulo 3 versículo 8. Y el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene. ¿Usted sabe dónde viene el viento? ¿Ni a dónde qué? Y lo más tenaz es esto, lo que sigue a continuación. Así es todo aquel que es nacido de qué cosa. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Que ni usted sabe de dónde viene, ni usted tiene ni idea para dónde va. Pero esto es maravilloso lo que yo le voy a decir. Aunque yo no sé para dónde voy, yo hago una cosa muy sencilla. Yo abro mis velas para que el Señor, ¿qué cosa? Me empuje. Porque lo invisible mueve ¿qué cosa? Lo visible. Entonces, cuando usted se suelta, cuando usted descansa, cuando usted entrega la carga, cuando usted ya dice, no más, no me angustio más, no me preocupo más, no me amargo más, escúcheme, usted acaba de entrar en el viento del Espíritu Santo.
Escúcheme. Y es que uno a veces tiene una facilidad para coger problemas y engancharse de problemas y de cosas y de cargas y de situaciones. Escúcheme. Escúcheme. Yo he tenido que soltar cosas en mi vida muy dolorosas. O he tenido que soltar gente que amo y que me preocupaba su salvación y su eternidad, y por más de que les predicaba y por más de que les decía peor, más duros estaban. Y cuando usted los suelta, usted descansa. Y descansar no significa que no me importa, significa que yo no sé ni para dónde voy, pero Dios sí sabe. Y puede que yo haya elegido un puerto, pero Dios eligió otro. Y el viento y la corriente de Dios y lo invisible de Dios me llevará finalmente a donde Dios quiera que yo esté. Dios me guiará cuando yo me dejo guiar por lo invisible que empuja, ¿qué cosa? Lo visible. Hechos capítulo 27. Hechos 27 me va a poner un claro ejemplo del poder de lo invisible. Pablo va preso, ¿no? Dios le había dicho a Pablo, yo te voy a poner a predicarle a reyes. Entonces Pablo seguramente cuando le llegó la noticia de que iba a predicarle a reyes, Pablo dijo, un día me va a llegar una carta sellada con un sello del emperador de Nerón o del que estuviera en su momento, y voy a ir donde el César. ¿Sabe cómo lo iba a llevar Dios? Preso. El viento de Dios no iba a llevar a Pablo en una suite, sino que lo iba a llevar en una celda, en un barco. El viento. Y a veces nosotros, Dios nos va guiando y nos va guiando, pero arriados. Dios a veces nos va llevando a nosotros, como dicen por ahí, por la mala, pero déjese guiar. Y dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, ¿por qué en Italia? Porque en Italia queda Roma, y ahí estaba el emperador con el cual Pablo supuestamente se iba a ver. Usted sabe que Pablo murió preso en Roma, ¿no? Entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Sigamos. Agosto. Y abarcándonos en una nave adrimitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Sigamos. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Versículo 4. Y haciendo a la vela, o sea, colocaron la vela, desde allí navegamos a Sotavento. ¿Cuál es el término náutico que significa Sotavento? Navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran ¿cómo? Entonces ellos querían evitar el viento y se fueron por donde no había viento, Sotavento. Barlovento, el camino del viento, Sotavento, donde no hay viento. Cuando te subas en un velero y le digas al capitán, ¿Sotavento o Barlovento? Guau. Este man es de la high class. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Cambiaron de nave. Sigamos. Navegando muchos días despacio. ¿Cómo iban navegando ellos? Despacio. Y llegando a duras penas frente a Nido o Genido, porque nos impedía ¿qué cosa? A duras penas. Entonces uno tiene un negocio, ¿no? Y hágale al negocio, y hágale al negocio, y a duras penas se vende, y hágale, y es una lucha. Hermano, es momento de preguntarte, ok, Señor, ¿está a favor el viento? ¿O está ¿cómo? En contra. Y sabe que uno llega a un momento en la vida donde uno reflexiona muchas cosas y uno dice, ¿de verdad vale la pena este esfuerzo? ¿Usted sabía que a veces uno puede tener algo solo por aparentar lo que no es? Para que la gente diga, uy, es que vos sos un emprendedor, vos sos un teso, vos sos un empresario, es que a duras penas. Y mire, porque nos impedía el viento, una cosa invisible frenando un gran galeón, un gran barco
de miles de kilos de peso. Lo invisible puede frenar lo visible, escúcheme. Y luego dice, navegamos ¿cómo? A sotavento de Creta frente a Salmón. Sigamos. Versículo 8. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, ellos habían parado allí en ese puerto, había pasado mucho tiempo, era el tiempo ya que estaba entrando el invierno, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Sigamos. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, o sea, se va a perder toda la mercancía, se va a perder el barco, sino también de nuestras personas. Sigamos. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Sigamos. Y siendo incómodo el puerto para invernar, para pasar ahí el invierno, la mayoría acordó ¿qué cosa? Zarpar. Entonces hay gente que es terca, ¿no? No vaya, yo voy. Que se quede, yo voy. Que no haga eso, yo lo hago. Maldición de toda mamá cuando se enojaba. Haga lo que usted quiera. Ese haga lo que usted quiera, hermano, prepárese. La mayoría, y la mayoría no siempre es la voz de Dios, la mayoría acordaron zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Vamos a otro puerto. Hasta ahí todo iba bien. ¿La nave estaba buena? Sí. ¿La mercancía estaba? Sí. Y soplando otra vez, sopla el viento, una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave, ¿qué más dice aquí? ¿Un qué? Un viento, algo que no se ve. Huracanado llamado Euroclidón, un viento huracanado. Sigamos. Y siendo arrebatada la nave, entonces que ellos venían navegando y los agarró ese viento, ¿y sabe qué ocurrió? El viento los metió al océano. Y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos ¿qué? Entiéndame el concepto que le voy a dar. Abandonémonos en el viento del Señor. Abandonémonos. Dejémonos llevar. Y Él nos va a ir guiando y nos va a ir llevando. Esta gente va a sufrir pérdida. Versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era un barquito que se amarraba atrás de los barcos. Un barco atrás, como cuando usted ve un camión que remolca otro carro, así. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, quedaron sin rumbo. Sigamos. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente comenzaron a lijar. ¿Qué era lijar? Botar las cargas. Botemos. El barco se hunde, hay que botar la mercancía. Es donde comienza la pérdida total. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Sigamos. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ahora aparece Pablo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: ¿habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme qué? Oído. Como yo lo dije, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Sigamos. Pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ok, paremos allí. ¿Qué pasa luego con la nave? Se hunde. Le voy a decir cuántas personas iban.
276 personas iban ahí, ninguna se muere. Y luego llegan a una isla, Pablo lo muerde una serpiente, la gente dice es malo porque lo está mordiendo una serpiente, y dice ahora se va a morir y el tipo no se muere. Bueno, eso es otra historia. ¿Qué ocasionó esta pérdida? Un viento. Algo invisible se opuso a algo material. Así como el viento puede oponerse, el viento también puede ¿qué? Empujarte. Finalmente, Hechos 16, del 6 al 10. Ok, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire qué curioso es esto. ¿Hablar la palabra es bueno o es malo? ¿Y quién le está impidiendo a los apóstoles predicar? ¿El diablo? ¿El diablo? Creemos que cuando estamos intentando hacer algo bueno y las cosas no están saliendo, es el diablo. Muchas veces algo bueno puede ser prohibido por Dios. Iban a predicar y el Espíritu Santo les dijo, no, no van a ir, sigamos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Sigamos. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿A dónde los iba a llevar el Espíritu Santo? A Macedonia. Ok. La gran conclusión de todo lo que hemos hablado. Uno a veces es como un barco. Y uno a veces iza las velas, extiende las velas, y te encuentras con que el viento es favorable. Y vas yendo, y vas yendo, y vas yendo, y te va yendo bien. Pero muchas veces uno iza las velas y encuentra que el viento es ¿qué? Contrario. Cuando el viento es contrario y el viento viene de parte del Espíritu Santo, yo tengo que preguntarle al Espíritu Santo, ¿por qué y para qué? ¿Correcto? Una cosa invisible empuja una cosa ¿qué? Visible. Lo invisible tiene el poder sobre lo tangible. Ahora, tu milagro, lo que tú necesitas, ya está en el mundo invisible, ya está. No hay duda de que ya está hecho. La forma de que eso invisible ahora se plasme en este plano es a través de un elemento que se llama ¿qué cosa? La fe. Muy bien. Y para que ese elemento venga desde allá hasta acá, necesito ayuda del Espíritu Santo de Dios, del aliento de Dios, del ruá de Dios, del viento de Dios, que lo empuje. Señor, trae hacia mí lo que tú ya tienes para mí. Señor, trae hacia mí esa bendición, que me llegue, Señor, a través de la forma, de la manera como tú quieres que sea, no de la forma y de la manera como yo espero que sea. ¿Correcto? Ok, póngase en pie, por favor, vamos a orar. Yo quiero que usted cierre sus ojos, por favor, si puede hacerlo, si quiere hacerlo, también no está en la obligación de hacerlo. Y hay un ejercicio muy interesante que yo le mencioné ahora y es descansar en Dios. Descansar en Dios es soltar. Descansar en Dios es dejarnos llevar por el Señor. Lastimosamente, yo le quiero decir, nosotros no sabemos qué será mañana. No sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos. Así son guiados todos los que han nacido en el Espíritu. Pero ese viento te va a llevar, el viento de Dios te va a llevar. Créeme que a algún lado te está llevando el Señor. Y para que eso ocurra, hay que soltarnos en algo invisible. Suéltalo. Suelta esa carga. Suelta ese problema. Suéltalo. Siempre utilizo este poderoso ejemplo. Jocabed, mamá de Moisés, sí o sí tuvo que poner el niño en una canasta y soltarlo. Y si tú sueltas eso, y si tú confías,
el Señor colocará el viento a tu favor, no el viento en contra. Jesús reprendió un viento en contra. Sobre Job, los hijos murieron por un viento en contra. Escúchame, el barco donde venía Pablo fue un viento huracanado en contra, pero Dios tiene un viento a favor, algo que te va a llevar a ti a otro nivel, algo que te va a impulsar a otro lugar, algo que te va a mover en tu vida a otro nivel, a otra dimensión, pero hay que descansar. Y a veces nos encontramos nosotros, como la historia que acabamos de leer, tratando de llevar el barco contra la corriente y contra el viento. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Y Señor, yo quiero pedirte que abras mis ojos espirituales y que yo pueda ver. Yo no soy un ser material, yo soy un ser espiritual que está metido en un estuche natural y material. Tú creaste en mí dos partes. Yo soy 2/3, un ser espiritual e invisible. Y lo invisible es más poderoso que lo visible. Así que te quiero rogar a ti, Dios de los cielos, que empujes mi vida a través de ese mover invisible hacia el lugar donde tú tienes preparado para mí un buen puerto. Señor, ve utilizando situaciones, ve utilizando personas, ve utilizando incluso puertas que se vayan cerrando, otras que se vayan abriendo, pero cuando yo estoy, Señor, en tu corriente, cuando yo estoy en tu mover, Señor, cuando tu espíritu me guía, Señor, yo tengo que soltarme. Yo tengo que soltarme. Cuando usted se va a subir a una montaña rusa, usted se sube, se sienta, una vez se pone el seguro, ya no hay nada que hacer, solo suéltese. Si usted se tira por un tobogán, por una tirolesa, si usted hace canopy, lo que sea que usted arranque y se tire, ya tiene que descansar. Señor, aquí descansamos en ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de cosas que sabemos y de cosas que no conocemos. Y yo quiero pedirte, Señor, que si en mi vida hay un viento que no viene de ti, un viento contrario como el que levantaba las olas en la barca, yo hoy reprendo ese viento en el nombre de Jesús. Todo viento contrario que esté arrojando olas sobre mi barca, que esté causando oposición a mi vida, que esté causando retraso en mi vida, todo lo que se ha utilizado, así como el viento que aplastó los hijos de Job. Señor, todo mover invisible que quiera dañarnos, Señor, lo reprendemos. Todo mover que no vemos con los ojos naturales, Señor, le ordenamos ahora que calle y enmudezca en el nombre de Jesús. Reprendemos lo que está causando el problema. El problema no eran las olas, era el viento que las causaba. Por eso en esta hora reprendemos lo que está causando los problemas, lo que está trayendo mal, lo que está trayendo problemas, lo que está levantando cosas, Señor. Reprendemos eso en el mundo invisible y pedimos, Señor, que el viento, el ruá de Dios, el soplo de Dios esté a favor empujando nuestro barco, Señor. Tu palabra dice que cuando estemos en las aguas no nos anegarán, no nos hundirán. No importa que pareciese que nuestro barco se fuera a hundir, no nos hundiremos, Señor. Tú vienes con nosotros, tú estás en el cabezal, Señor, tú estás allí. Así que en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que si nos lo permites, este año vamos a ir a otro nivel, vamos a avanzar, Señor, en tu río, en tu corriente, en tu mover, en lo que nos empuja, Señor, empújanos a más, llévanos a otro nivel, Señor, en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias, Señor. Tú le dijiste a Pablo que ninguno moriría y ninguno murió. Sufrieron pérdida de la mercancía de la nave, pero ninguno murió. Señor, yo sé que tú eres un Dios compasivo, clemente y lleno de misericordia. Y a veces nosotros, Señor, estamos tratando de empujar, Señor, contra la corriente, Señor. Ayúdame, Señor, a ir a favor de la corriente, no en contra. Y te ruego, Señor, que me ayudes a descansar. Yo quiero encontrar en ti reposo y descanso.
aun cuando las cosas no me salen bien, aun cuando las cosas no son lo que yo espero, ni son lo que yo he planeado, yo entiendo, Señor, que es tu Espíritu el que me va moviendo de un lugar a otro según la voluntad de Él. Te damos gracias y permítenos tener un excelente resto del día y que tu bendición esté sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Volviendo el Padre para volver a creer.